Ahora sí, comenzamos. Bueno, estamos en la clase 3 del mapa del alma. Obviamente que toda esta clase va a ser en honor a lo que está pasando en el Israel, para que haya pronto paz verdadera, definitiva, y que nuestros hermanos en Israel puedan estar con tranquilidad, sin miedo, con orgullo en nuestra tierra, realmente que sea definitivo, y obviamente que refuerza nuestro pedido de que realmente queremos la paz verdadera y definitiva con la llegada de Mashiach pronto. Así que en este deseo, en esa idea, vamos a comenzar este shiur. Para los que no estuvieron en las clases anteriores, de todas maneras esta es una clase separada, y empezamos a tratar de definir qué es el alma. ¿Qué es el alma? Hablamos de el alma, de las diferentes maneras de expresarse en la persona, Beinoní, Tzadik, intermedio, y dimos con la novedad de alguna manera de que no se trata de un alma, sino que son dos almas que comparten el cuerpo, la conciencia, la persona, la personalidad. Entonces, ¿cómo conviven estas dos almas? Dijimos que un alma era el alma animal, no significaba que era que los animales son malos, sino que este alma es un alma egocéntrica, que todo su interés es encontrar la satisfacción, encontrar la gratificación individual, y a partir de eso existir, y tenemos un segundo alma que convive dentro de la persona, que es el alma divina, lo que llamamos Nefesh Elokit. Ahora, el Nefesh Elokit, el Tanya explica que, y vamos a tratar de definir, el Tanya explora también no solamente la cuestión del alma en el ser humano, sino que quiere también descubrir algo que hoy en día nos toca mucho y nos toca de lleno. Y la pregunta que nos toca es, ¿qué es la identidad judía? ¿Qué significa ser judío? Con todo lo que está pasando, uno se vuelve a preguntar una y otra vez, y me gustaría escuchar si ustedes quieren compartir también cuál es su definición, micrófono abierto. ¿Qué es lo que define? ¿Qué es lo que separa? ¿Qué es lo que distingue al pueblo judío, al judío del resto? ¿Qué tenemos especial o diferente o característico que nos define como soy judío? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Alguien puede definirlo? Pueden hacer sus comentarios por micrófono, por escrito. A ver, los chicos también pueden participar. ¿Qué es la definición? ¿Qué significa ser judío? ¿Qué es lo que es? La raza, es una raza, es una religión, es una cultura, es una práctica, una cultura, una tradición, un pueblo. Una cultura, una tradición. Se sintetiza. ¿Qué pasa si una persona no conoce de la cultura y de la tradición judía? Porque nunca le enseñaron. Porque nunca tuvo ni siquiera la oportunidad. Hay un alma ahí también. De sentarse en un ceder de pesas. No conoce lo que es. Conocí una persona que se puso tefilí por primera vez a los 90 años. Conocí a otra persona hace poco que se puso tefilí y que se crió en una familia completamente disfuncional y que no sabía ni siquiera que era judío y trabajaba de guardia de seguridad en una iglesia evangélica y recién ahora descubrió que es judío, pero lo siente de una manera que me sorprende y sorprende a cualquiera que hable. ¿Qué es eso que tenemos adentro que late, que vibra, que llama, que sigue vigente después de tantos años? Algunos quieren definir el judaísmo por la definición del fenómeno. El fenómeno de la inteligencia judía, vemos, dice Yiddish Kop. Los judíos son inteligentes, ganaron tanto premio Nobel, porque tienen educación, porque tienen... ¿Es eso realmente? Los japoneses también tienen un índice de coeficiente intelectual casi a la altura
de lo que tiene el ser judío. La circuncisión, el Brit Milá, los primos, los musulmanes se hacen la circuncisión a los 13 años, son 1.000 millones de personas. La beneficencia, la solidaridad, uno va a un país como Birmania, uno va a un país como India, tienen como cultura la idea de ser solidarios. La fuerza, porque somos fuertes, porque somos orgullosos. ¿Cuál es la definición? ¿De dónde se agarra? ¿Cuál es lo que destaca? Veo que Alejandro escribió también en el chat, en el grupo, el alma judía. O sea, primero tenemos que destacar y decir qué es lo que no define al judío. No somos una raza, no somos un grupo étnico, porque de hecho hay judíos blanquitos, de ojos celestes, y hay judíos morochos, y hay judíos turcos, y hay judíos rusos, y hay judíos en todas partes del mundo. Tampoco somos una religión, porque el que no practica la religión judía no deja de serlo. No es solamente una cuestión cultural, porque, como dijimos antes, también no te define, no es esa la definición. Y realmente creo que también tenemos que observar, a partir de aquellos judíos, incluso que se consideran a sí mismos alejados, lo difícil, vamos a decir, lo imposible de negar su existencia judía, su esencia judía, en situaciones increíbles. Y justamente esto que está pasando cuando atacan al judío, le despierta la judeidad, le despierta el judaísmo. Hay judíos que conozco que no practican ni Shabbat, ni esto, ni no se educaron en una escuela judía, y no tienen, pero dicen, yo me tocan los judíos y salto. Defiendo a Israel, defiendo a los judíos, defiendo contra el antisemitismo. Como decimos, por positivo o por negativo. Justamente esto es lo que el Tania empieza a preguntarse, y dice, ¿qué es este segundo alma? ¿Qué es este alma divina? Eloquí. ¿Cómo es la participación de Elokut, de la divinidad, junto con la persona, adentro de la persona? Dios por un lado, el ser humano por el otro. Uno podría decir el ser humano es un ser falible, un ser con errores, un ser con violencia. ¿Cómo está la conexión con Dios? ¿Dónde está esa chispa? ¿Qué es ese? Nosotros, en Tania lo define como una partícula de Dios dentro del ser humano. Esa es la definición del alma divina, una partícula de Dios dentro del ser humano. Y esa partícula no es pasiva, no es indiferente al diario vivir, sino que hay algo que ahí define la búsqueda, esa búsqueda, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de toda la persecución. Y en eso nos podemos comparar con otras naciones, el pueblo armenio, el pueblo kurdo, los afroamericanos. Uno se puede comparar, pero más allá de todo eso, la idea, hay algo que destacó el pueblo judío, que es, en primer lugar, su vínculo irreemplazable con Dios. Por las buenas o por las malas, cuestionarlo, pero nunca dudar. Y esto, como decimos nosotros en la tefilá de Rosh Hashanah, Anachnu maminim bnei maminim, somos creyentes, hijos de creyentes. Es algo innato, natural, de nacimiento que uno tiene incrustado en el corazón, en la mente, y no siempre salta, y uno puede decir, yo no, la filosofía mía es esta, la otra, pero al fin y al cabo surge. Hay una famosa historia, había un Hasid que estaba en Rusia, que estuvo 20 años en Siberia en trabajo forzado, se llamaba Remendel Futterfass, muy conocido, y en una vez él estaba en Rosh Hashanah repasando el Mahzor, el libro de Rosh Hashanah, y hay una parte que nosotros decimos, Beholma Minim, y todos creen que él es el que crea el mundo. Ahora, tenemos que entender que este hombre había sido puesto en prisión injustamente,
y estaba en un campo de trabajos forzados en Siberia, en un campo donde toda la gente moría como moscas, donde se perseguía al judío por existir o por ser judío. Justamente él estaba ahí por sus actividades como judío. Y él conocía miembros del Partido Comunista, que eran la Yevsektia, la sección judía del Partido Comunista, que perseguían a sus propios hermanos judíos. Y él cuenta que en un momento cuando él releyó ese Mahzor, se le ocurrió, se le subió a la mente un pensamiento, le dice, no todos los judíos creen. Tan así, todos creen. ¿No es acaso una expresión de la liturgia? Entonces, él trabajaba en el trabajo forzado. Y obviamente, cuando llegaba el día de Rosh Hashanah, no había pausa en el trabajo de Rosh Hashanah. Entonces, él, para no tener que trabajar en ese día, se declaró enfermo. Y se quedó en la barraca, rezando en silencio, en el catre, en el camastro, y estaba rezando lo que le quedaba en la memoria de la tefilá de Rosh Hashanah. De repente lo viene a buscar un sargento ruso, comunista, de estos bien rudo, y le dice, soldado, acompáñeme. Y dice, ¿y ahora qué pasó? Vamos, necesito que venga conmigo al bosque. Se lo lleva al bosque, en la mitad del bosque, entre los árboles. Mendel Futterfass se da cuenta que podían ser sus últimos minutos en el mundo. Un sargento ruso se lo lleva a la mitad del bosque, probablemente lo iba a fusilar ahí nomás, era lo común. Y cuando están ahí, el sargento mira para un lado, mira para el otro y dice, por favor, cantame la parte de Rosh Hashanah. Y el hombre se pone, le dice, yo sé que vos sos un hombre religioso, y sé que hoy es Rosh Hashanah y quiero escuchar los cantos de Rosh Hashanah. Y realmente el Futterfass le empieza a cantar y el hombre se larga a llorar y a llorar y a llorar. Y derrama, se derrite. Le dice, gracias, muchas gracias. Y vuelve, ahora de repente ahí cayó, y dice, mira, este hombre vestido con la ropa del sargento ruso, judío, entre comillas, renegado, y ahora lo tiene adentro, lo tiene en el corazón, no lo puede borrar, no tiene manera. Dice, sé que hoy es Rosh Hashanah y no tengo, esto es lo más importante, esto es lo que me moviliza. Entonces, realmente esto es un poco la definición, un poquito de qué es lo que es el alma judía. Esa llamada que no tiene explicación muchas veces, no tiene explicación, es una búsqueda de la verdad, es una búsqueda de la verdad profunda. No engañarse, no dejarse doblegar, seguir buscando siempre, buscando a Dios. Hay una búsqueda constante. Buscar la verdad, buscar a Dios. Es ese orgullo judío, esa testarudez. Y se puede traer muchos ejemplos. De hecho, el primer judío es Abraham, y él es llamado el hebreo. ¿Qué significa el hebreo? El que estaba del otro lado del mundo, el del otro lado del río, el que caminaba, el que transitaba, no el camino del status quo, no el camino de la comodidad, no el camino de aceptar la idolatría, aceptar un Dios cómodo, un Dios pagano, un Dios hecho a la medida. Un Dios conveniente, un Dios que uno le pueda dar un nombre, que le pueda dar una forma. El judío sigue buscando un Dios que no puede agarrar, que no puede ver, que no puede percibir. Eso es la búsqueda del alma judía, que ni siquiera es un alma del cuerpo, y que tiene mucho que ver con la palabra verdad, con la verdad de la divinidad, con ese reencuentro con esa partícula de espiritualidad. Entonces, vamos a bajar un poquito más concretamente. Él se enfrentó a un mundo de idólatras, a un mundo de servidores a ídolos físicos. Un ejemplo que podemos traer se acerca dentro de poco, domingo a la noche empieza Shavuot. Hay un famoso midrash que cuenta que antes de entregarle la Torá al pueblo judío, Dios se la ofreció a las diferentes naciones que existían en el mundo, o que iban a existir incluso.
Le dijo, ¿ustedes quieren la Torá? Y lo primero que preguntaron fue, ¿qué dice la Torá? La Torá dice, no matarás. Entonces, Edom dijo, la verdad es que yo me dedico a esto. Mi tarea es matar, conquistar países, eliminar pueblos, hacer guerras, formar imperios. No me sirve. Le preguntaron a otra nación, ¿cuál es la que dice la Torá? No robarás. Y le dice, mira, de esto me mantengo yo, esto es lo que me hace seguir adelante, esta es mi vida, no cometerás adulterio. Cada uno decía, ¿qué dice la Torá? Y después hacían. Había un solo pueblo que fue y dijo, Naase Berishma. Primero vamos a hacer y después vamos a escuchar qué tiene para decir la Torá. ¿Por qué aceptamos la Torá? Porque nos parecían cómodos los 10 mandamientos, porque nos parecía simpático la idea, porque era moderno. No, era contracultural, era contra lo moderno, era anticomodidad. No, de ninguna manera, no sabíamos lo que estaba escrito en la Torá. Ya dijimos, haremos y escucharemos. Porque no buscábamos nuestro beneficio individual, como el resto de las naciones, sino que queríamos estar conectados con Dios, cueste lo que cueste, pese lo que pese. Y esto también es en refuerzo a lo que pasó la última vez. El vínculo del pueblo judío con Dios es inexplicable. A pesar de toda la persecución, hace poco lo contamos la semana pasada, sobre este palestino de Hamás, que era uno de los hijos de los líderes de Hamás, y se fue y empezó a entender y dijo, el pueblo judío hoy en día ayuda a Israel y habla a favor de Israel y habla contra el antisemitismo en el mundo, es perseguido, está amenazado de muerte, etc. Y ahora él dice, el pueblo elegido no es solamente el elegido por Dios, que lo eligió a él. No se trata de un privilegio que, nos eligieron, como si uno arma un partido de fútbol y lo eligió. La virtud del pueblo judío es que sigue eligiendo a Dios. ¿A costo de qué? A costo de la vida misma, a costo de todo. Y ese valor de estar dispuesto a entregar todo por Dios, esa partícula, es algo que escapa la razón, escapa el corazón, escapa el sentimiento, escapa cualquier explicación posible. ¿Cómo puede ser? Y este es el alma judía. ¿Cómo puede ser que una persona es amenazado de muerte, que nunca estudió en una yeshiva, que nunca estudió Torah, que no tuvo una cultura o una familia judía, y le dicen aposternate a este ídolo, o hace idolatría, o renuncia a tu pueblo y a tu fe de ser judío? Y hay no un caso, sino miles de casos en la historia que dice, estoy dispuesto a hacerlo. Y no es un acto de un terrorista que se inmola. ¿Por qué? Porque el terrorista que se inmola odia su propia vida, no la necesita y lo hace por un beneficio. Puede ser un beneficio espiritual que le prometieron que va a tener en el paraíso tantas. El judío no lo hace por un beneficio. Él no dice, si yo, que soy una nada y estudié tanto, no lo hace por una ideología, no es una muerte ideológica, no es un mártir ideológico. El judío lo hace porque no puede, porque de repente le surge de un lugar que no sabía que lo tenía, un alma judía vibrante que le dice, no sé lo que vas a hacer en tu vida, pero separarte de Dios, eso no lo puedes hacer. Es un imposible. Eso es, cada uno no sé si se le ocurre un ejemplo sobre esta idea, pero es algo muy fuerte, es algo muy antiguo, es algo en el tiempo y en la actualidad más que nunca. O sea, es algo que en el tiempo y es algo que tiene que ver con la actualidad. Siempre fue así. A lo largo de la historia, este Shabbat fue Mevarjim del mes de Sivan. ¿Por qué este Shabbat se dice el Abba Rahamim, que habla de vengar la muerte de nuestro pueblo? Porque dice, en estos meses, en el año 5004-9, antes del Baal Shem Tov, vino Bogdan Khmelnytsky con todos los cosacos, toda una serie de pogroms que barrieron con comunidades enteras en Europa y quedó marcado como una época oscura en el pueblo judío. ¿Cuántos miles de personas dieron la vida solamente por el hecho de ser judíos?
y a pesar de eso no renunciar a ser judíos. Nunca, jamás. Como decimos en la historia de Purim, podían elegir el camino de renunciar a ser judíos y se salvaban la vida. ¿Cuántos lo hicieron? Dice, a ni uno solo se le ocurrió. No solamente que no lo hicieron, a ni uno solo se le ocurrió renunciar. Ahí tenemos una pequeña muestra, una pequeña, ¿cómo se dice? Una visión apenitas de qué es lo que es ese alma judía. Hay algo más allá de la explicación, de la cultura, de la comida judía, del yiddish, de la charla judía, del intelecto judío, del Talmud, de todas las cosas que nos definen como judíos. Hay algo ahí en el fondo. Ahí profundo, profundamente dentro de uno, que es lo que nos motiva, y a pesar de que no eran ni rabinos, ni tzadikim, ni fueron educados en una ideología, de Mesut Nefesh, incluso las personas sencillas, las personas simples, que no entendían mucho, la identidad judía era irrenunciable. ¿Cuál es la explicación de esa atracción, de ese magneto inexplicable que nos conecta con Dios y que nos conecta con el ser judío, que no podemos renunciar? Tiene que haber una fuerza más profunda, y esto es una partícula divina. Este es el alma es una chispa de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un lado, una parte de nosotros que es una parte de Dios. De nacimiento, y todo su vínculo, y toda su búsqueda. Y cuando uno define qué es el alma no es solamente una palabra misteriosa para explicar lo que no podemos explicar. El ser humano no es un animal, no es un ser biológico solamente, no es un ser, un mamífero caminando que va por la vida, come, duerme, se reproduce. El ser humano, justamente, hay otras facultades que trascienden la del animal, y que no es solamente ni las emociones, ni el intelecto, sino un propósito general. Un propósito general que tiene una duración en este mundo. Y en esa búsqueda, en ese propósito más amplio, más largo, él no puede traicionar a sí mismo, traicionar a su propósito divino. Esto es parte de lo que es el alma divina. Cada uno tenemos un lado divino de nacimiento, que todo su propósito es conectarse con Dios y buscarlo en la oscuridad de este mundo, en el cual uno no lo ve, y uno tiene que buscar y encontrar la verdad de la divinidad a través de los días, de la vida, del transcurso del tiempo. Uno tiene una búsqueda, y tiene que disipar las objeciones, y esa es la batalla que hablamos en el primer capítulo entre el alma divina y el alma animal. El alma animal propone cuestiones materiales, comemos, vamos a dormir, vamos a comer, vamos a darnos un gustito, vamos de vacaciones, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo calor, me fastidia fulanito, me quiero pelear con mengano, quiero estafar al otro, quiero hacer negocios, quiero ganar mucha plata para comprarme un yate, para comprarme un auto, para comprar una casa. Todo necesidad del alma animal. Está bien, el animal es el cuerpo, necesita sobrevivir, el cuerpo físico necesita ser alimentado. Pero bueno, ¿cuál es tu foco? ¿Cuál es el objetivo? ¿Acaso el cuerpo es la carroza que lleva al alma animal al alma divina donde tiene que ir? ¿O el cuerpo es el patrón y el alma divina está prisionera dentro de ese claustro y dice, no veo a la divinidad, no veo a mi fuente, no veo a mi origen? Entonces, contrario al alma animal, que piensa solamente su interés personal, y esta es la definición, lo habíamos dicho en el capítulo 1, ¿hacia dónde apunta el alma? ¿Hacia adentro, hacia el yo? Si todo gira alrededor del yo, entonces vas a tener problemas, te vas a chocar con gente, te vas a pelear con todo el mundo, vas a ser un ser egoísta, porque la base de todo es el yo. Vas a negociar para poder conseguir un poco más, un poco menos, pero carece de un sentido. Cuando el interés del alma divina
está liberado, es desinteresado del beneficio personal, de la sensación del ego. No piensa qué es lo que es el ego, qué es lo que yo quiero, sino piensa qué quiere Dios de mí, cuál es el propósito. Yo tengo una partícula, una pila, una batería divina que está dentro mío. ¿Qué quiere? ¿A dónde me lleva? ¿Qué me motiva a hacer? ¿Qué puedo producir yo para el mundo? ¿Cómo yo sirvo, no cómo me sirve a mí? Hay una famosa historia que contamos en el primer capítulo, algo resumido, que había un alumno del Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, que era un hombre que le iba muy bien económicamente, y era un hombre muy sabio y muy culto y muy bien informado, muy estudioso, temeroso de Hashem, y en un momento él había comprometido a mantener algunas familias para que puedan estudiar Torah. Entonces los negocios se le dieron vuelta, quedó con deudas, en bancarrota, todo mal. Entonces fue a lo del Alter Rebbe, le pidió una reunión privada, y fue a lo del Rebbe a pedir una brajá, fue a lo del maestro a pedir una bendición, le dijo: Rebbe, quiero que me dé una bendición para poder revertir la situación económica. Y el Alter Rebbe lo miró muy serio, se concentró, y le dijo: vos me decís todo lo que vos necesitás, pero ¿para qué se necesita de vos? No me lo decís. No, ¿qué necesitas vos? Vos me venís a pedir a mí qué necesitas, pero ¿qué se precisa? ¿Qué se necesita de vos? Y al Hasid este le cayó un balde de agua fría y se desmayó. ¿Qué es lo que vemos en esta historia? La diferencia entre la perspectiva del Hasid y del Rebbe es la diferencia entre el alma animal y el alma divina. El alma animal siempre va a decir: ¿qué necesito? Incluso estudiar, porque me hace bien. Estudio porque me da gratificación. Hago mitzvot porque son simpáticas. Hago mitzvot porque me gusta el gusto de la matzá, y porque hago matzemel, y porque hago tal cosa. ¿Y qué pasa en el momento que no te gusta? ¿Qué pasa en el momento que ya no es tan cómodo o tan agradable? Entonces dice la persona, y en este caso no la hago. Viene el alma divina y dice: al revés, no se trata de lo que te conviene, se trata de tu meta, tu propósito, tu alma divina. ¿Qué se necesita de vos? Salí de vos mismo, salí del ego. ¿Qué se necesita de vos? Y eso es el mensaje profundo de lo que, la definición de lo que es el alma divina y el alma animal. Ahora el Tanya va a entrar en algunos ejemplos para entender cómo funciona, cómo se transmite algo que no se transmite con palabras, que no se transmite con... ¿Qué es la esencia de las cosas? ¿Qué es algo esencial y qué es algo montado, algo generado, compuesto, vamos a decir? Y hay tres ejemplos que nos trae el Tanya. Soplar, el pensamiento y los hijos. Vamos a tratar de abarcar estos tres rápidamente. Nosotros decimos en Bereshit, que Dios insufló en el orificio nasal de Adán el espíritu vital. Ahora, en el Génesis, la creación, nos cuenta cómo se creó el mundo. Esa es la narración del Bereshit. Dice: el primer día Dios habló y dijo: hágase la luz, se hizo la luz. Y el segundo día dijo: sepárense las aguas, se separaron las aguas. Y el tercer día dijo: que se reproduzcan los peces y que surjan los animales, todo. Y Bahí Yom HaShishi, el sexto día, y la creación estaba floreciente, los árboles, los ríos, los mares, todo perfectamente. ¿Qué faltaba? Entonces dice, y Dios tomó tierra de todas las puntas del planeta, armó un golem de tierra, un muñeco de barro, y le insufló en sus fosas nasales un espíritu de vida. ¿Ven la diferencia? Toda la creación fue creada con la palabra de Dios. El único ser
creado a partir de materia prima ya existente en la creación, es Adán. Al mismo tiempo, el único ser que tiene un alma insuflado en su interior es Adán. Ahí está la clave de las dos almas. La tierra, el alma animal, un ser de barro, un ser de algo ya creado, un ser tosco, un muñeco de barro, que es inferior al animal, es inferior a lo que fue creado con la palabra. La palabra es algo sutil. Crear con la palabra, maravilloso. Crear con tierra es algo tosco. Hasta el ser humano puede crear un muñeco de barro. Pero cuando le insufló el alma, no fue con la palabra, fue soplando. ¿Cuál es la diferencia? Hablar, yo puedo hablar 1 hora entera, no me canso. Puedo hablar, hay personas que pueden hablar un día entero, una semana entera, no te cansás, tenés que tomar un poquito de agua y seguís. Un discurso de 10 horas, 8 horas, 1 hora. El esfuerzo de hablar es mínimo. Ahora, ¿alguna vez usted tocó un shofar? ¿Alguna vez usted sopló con todas sus fuerzas para apagar un fuego, para hacer un ejercicio a ver quién dura más? Trata de soplar con todas tus fuerzas. ¿Cuánto duras? 10 segundos, 20 segundos. Te quedas sin vida, sin alma. Porque cuando vos soplás del interior, el aliento que uno usa para hablar es superficial. El aire que uno usa para soplar es del interior. Y es vital. Porque uno que no puede respirar, que no puede, se queda sin aire, está el interior ahí. Entonces, hay una gran diferencia. No es fácil. Cuando la persona habla también usa el aire, pero estamos hablando de algo mínimo. Y no es cansador. ¿Sí? Contra eso, inflar un globo, soplar o tocar el shofar o soplar a fondo es un esfuerzo interior. Y la moraleja de esto es, todo el mundo fue creado con la palabra de Dios, que es la fuerza divina, superficial, externa. Como el que habla, crea, sopla, habla, el aliento. Pero el alma fue insuflada de adentro. De adentro. Y vamos a leer un poquito de adentro lo que dice el Tania. Y el Nefesh Hashenit, el segundo alma divina, el alma de Israel, es una partícula divina de lo alto, mamash, tal cual literalmente. Como está escrito en Bereshit, Vaipach Beapab insufló en sus narices un espíritu de vida. Y tú me has insuflado. Y como dice el Zohar, cuando uno sopla, sopla del interior. Quiere decir de su interior más profundo. Porque el interior y lo interno de la persona lo sale, lo saca cuando él sopla con fuerza. Muy bien. Este es el primero de los 3 ejemplos. Segundo ejemplo, el pensamiento. La diferencia entre el pensamiento y el habla. Hablar, uno habla para los demás. Necesitas un interlocutor para hablar. El pensamiento es el lenguaje que uno usa para sí mismo. Vos pensás en tus palabras para vos. Vos te hablas. ¿Vieron cuando uno tiene una comunicación fluida con alguien que se entiende con una seña? Con uno mismo, cuando uno piensa las cosas para uno mismo, tiene un lenguaje propio, individual, no está hecho para el otro, está hecho para uno mismo. ¿El mundo con qué fue creado? Con la palabra. ¿Por qué? Porque fue creado como una interlocución, como una comunicación. Dios habló, comunicó. Al alma Dios no la habló, la pensó. ¿Qué quiere decir? Es el interior. Es como es él con sí mismo, no él para el otro. Esto es algo muy profundo. No Dios como una externalización, sino como es Dios en sí mismo. Esta es la partícula de Dios tal cual, como dice Tania.
Si Dios quiere, la semana que viene vamos a ver el tema de la tercera cuestión, que es los hijos, y bueno, vamos a sintetizar un poco este shiur. El alma divina el alma judía es algo innato, profundo, inexplicable, que nos obliga a no poder renunciar a nuestra esencia. Es algo que no trasciende cualquier explicación y es lo que nos motiva a estar dispuestos incluso a renunciarlo a todo contra nuestra propia conveniencia por el solo hecho de proteger esta identidad, esta partícula divina que viene por tantos años y tantas generaciones, y la vamos a seguir manteniendo porque vamos a seguir buscando reencontrarnos con el origen de la partícula, que es Dios, que es Hashem, que es el que la insufló dentro nuestro, y obviamente le pedimos que se revele de una manera más visible para que no haya que hacer una búsqueda tan profunda. Así que vamos a